¿Me escuchan? Buenas noches para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Vamos a hablar de un rey de Israel llamado Roboán, el hijo de Salomón. Vamos a leer capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5.º año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, sequienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado, y yo también os dejaré en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac, por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlos del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboán reinó en Jerusalén, y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboán fue Naama Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el privilegio que tenemos de abrirla, de poder escudriñarla, mi Señor. Te rogamos, Padre de la Gloria, que en esta noche tú nos guíes, nos des un corazón sensible para escuchar tu voz, y Padre, poder ver la soberanía tuya sobre el trato para con su pueblo. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, porque no hay nada que se te escape de tu control, Padre, aunque muchas veces pensamos que tú no estás al control. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que tú eres bueno en gran manera y que tu misericordia siempre está presente en nuestras vidas. Te rogamos, Padre Santo, que en esta noche tú nos lleves a comprender tu palabra y a tomar los correctivos en nuestras vidas necesarios, Padre. Guíanos a esperar en ti, a creer tu palabra, a obedecerla. Gracias por tener el privilegio de reunirnos como hermanos en Cristo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Pedimos tu dirección en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. El nombre Roboán significa Jehová engrandece a su pueblo. Dice la escritura que Roboán comenzó a reinar cuando tenía 41 años
y reinó 17 años en Jerusalén. Él reinó solamente sobre dos tribus, sobre la tribu de Judá y sobre la tribu de Benjamín. Su padre se llamaba Salomón, fue él el que le sucedió en el trono. Su madre se llamaba Naama y era de descendencia amonita, no era judía. La historia de Roboam viene desde el capítulo 11 a 11 y 12 está. En Reyes lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 14. Y aquí en el capítulo 11 bueno, comienza realmente desde el capítulo 10 hasta el 12. En el capítulo 10 nos habla la escritura de que cuando Rehoboam comenzó a reinar, lo primero que hizo él fue desechar el consejo de los ancianos y aceptar el consejo de los amigos, de los jóvenes que se habían criado con él. Y pensemos por un momento en ese aspecto de desechar el consejo de los ancianos. ¿Quién había designado a estos ancianos? Su padre Salomón. Dice que eran los que aconsejaban a Salomón en el reino. Salomón fue el hombre con más sabiduría que ha pisado la tierra. Y este hombre desechó el consejo de estos ancianos. Es bueno analizar en nuestras vidas a quién escuchamos y qué tipo de consejos seguimos. Porque muchas veces escuchamos consejos de personas del mundo. ¿Y qué tipo de consejos me dan a personas del mundo? Pues nadie puede dar más de lo que tiene. Lo primero que este hombre hizo fue desechar el consejo de los ancianos. Claro, indudablemente el consejo de los ancianos era que tratara a su pueblo con suavidad, que los tratara bien, que no les pusiera muchas cargas, pero el consejo de los jóvenes fue todo lo contrario. Si quieren que realmente les sirva, trátelos con dureza. Trátelos con rudeza, póngales muchas cargas. Y el pueblo indudablemente se rebelaron 10 tribus, solamente quedaron con él Judá y Benjamín. En el capítulo 11, del 1 al 4, Roboam llegó a Jerusalén, armó su pueblo, armó sus 2 tribus y estaba dispuesto a partir para la guerra contra todos sus hermanos. Y se apareció el profeta Semaías de parte de Dios y le dijo: no hagas eso, no vayas a pelear contra tus hermanos, porque yo he hecho esto. Y pensaba en la soberanía de Dios para con el trato de su pueblo. Dios siempre estuvo ahí, siempre intervino. Fue la voluntad de Dios en todo lo que sucedió. Indudablemente Roboam obedeció a la palabra de Dios, no fue a la guerra y se quedó en Jerusalén. Del versículo 5 del capítulo 11 al versículo 17 nos narra 3 años en la vida de Roboam. Lo primero que él hizo fue comenzar a edificar ciudades, a fortalecer cada una de estas ciudades para estar listo para la guerra. Dice la escritura que edificó Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó todas las fortalezas. Este hombre indudablemente tenía muy buena posición económica. Dice la escritura que en los tiempos de Salomón
La plata era como las piedras, abundaba en gran manera. Salomón lo dejó en una muy buena posición económica. Este hombre lo que hizo fue tratar de estar seguro de fortificar sus ciudades. Y luego dice la escritura que los sacerdotes y los levitas se vinieron para Jerusalén. No siguieron sirviendo a Roboam, que fue el rey que escogieron las otras 10 tribus, pero Jeroboam hizo algo en particular. Él hizo sus propios sacrificios. Él quitó a los levitas, dice que fueron excluidos del ministerio, los levitas y los sacerdotes. Y Jeroboam, que era el rey de Israel, y Roboam, el rey de Judá y Benjamín, Jeroboam los excluyó del ministerio y dice que estos hombres se vinieron para Jerusalén. Se vinieron los sacerdotes, se vinieron los levitas, y dice que con ellos se vinieron todos los hombres que dispusieron su corazón para servir a Dios. Se vinieron a servirle al Señor en Jerusalén, y ahí pasaron los 3 años, dice el versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Estos 3 años fueron 3 años de organizar todo el sacrificio. Andaron conforme a la voluntad de Dios, es en los caminos de David y de Salomón. Pero viene la narración del versículo 18 hasta el final del capítulo, que nos habla de circunstancias particulares que hizo Roboam. Dice que él tomó 18 mujeres, que tuvo 28 hijos, 60 hijas. Dice que esparció sus hijos por todas las ciudades fortificadas, que les dio muchas provisiones, mucho armamento, preparó a sus hijos para que fueran los comandantes de estas ciudades y los esparció por toda la nación. Y dice al final, las últimas 2 palabras del capítulo 11, dice, y también les dio muchas mujeres. ¿Qué fue lo que llevó a apartar a Salomón de Dios? Sus mujeres, la idolatría. Indudablemente su hijo siguió su ejemplo. Y si seguimos leyendo la historia en cada uno de los reyes, cada uno de ellos siguió su ejemplo. Para entender un poco lo que fue la rebelión, porque capítulo 12, uno dice que dejaron la ley de Jehová y se rebelaron contra él. Vamos por un momento a Primera de Reyes, capítulo 14. Nos narra la misma historia, pero acá nos da, es mucho más específico en cuanto a qué hicieron ellos para rebelarse contra Dios. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Entonces mire todo lo que aquí en Crónicas no nos narra todas estas cosas, pero la rebelión de ellos fue tremenda. Siguieron a los dioses paganos, se rebelaron realmente contra Dios. Y entonces ahí es donde viene el capítulo 12, que es el que vamos a tratar de analizar en esta noche, si alcanzamos.
porque indudablemente Dios es soberano en el trato con su pueblo. Dice el versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5.º año del rey Roboam subió Sisar, rey de Egipto, contra Jerusalén. Claro, en este momento Roboam se sentía seguro. Tenía sus ciudades fortificadas, tenía buen armamento, tenía muy buenos hombres. Y dice que cuando fue consolidado el reino, ¿qué hizo? Abandonó la ley de Jehová. Y este que dice, y todo Israel con él. Es bien importante evaluar ese aspecto, ese principio en la Escritura, de que no solamente mi hijo quiere ser como soy yo, sino que cada uno de nosotros como creyentes tenemos influencia sobre alguien. Si somos nosotros como varones, nosotros somos los responsables de nuestro hogar. A nosotros como varones va a pedir cuentas el Señor por mi esposa, por mis hijos. Si pensamos en la iglesia local, nosotros somos los responsables. Pero si pensamos en nuestras amadas hermanas, también sus hijos las están viendo. Hay personas acá que ellas van a predicarle el evangelio. Ellas tienen influencia sobre estas personas, sobre estas mujeres, sobre estos niños. Cada uno de nosotros tenemos influencia y tenemos una responsabilidad delante de Dios. Mire que así como Roboam se apartó y se rebeló contra Dios, dejó la ley de Dios, todo su pueblo siguió su camino. ¿Qué principio fundamental en nuestras vidas? De pronto nosotros pensamos, no, pero pues ese no es mi caso. Yo no he llegado a la idolatría, yo no he llegado a dejar al Dios de los cielos por otro Dios. Pensemos por un momento en la prosperidad y la comodidad. Mire que el hermano nos exhortaba ahorita que hemos preferido dejar la comodidad de la casa, que hemos preferido seguir en la comodidad de la casa para no venir a la iglesia local. Qué interesante que cuando el hombre se aleja de Dios, se acerca a la idolatría. Y dígame si no es cierto. Cada vez que yo doy un paso alejándome de Dios, me estoy acercando, le estoy quitando ese primer lugar que yo le debo dar a Dios y estoy poniendo en el primer lugar un ídolo. Eso es idolatría. Y ese mismo Dios de esta narración es el mismo Dios de cada uno de nosotros. Ese corazón de Roboam no está muy lejos a la radiografía de mi corazón, de lo que yo soy. Normalmente cuando yo estoy en prosperidad, cuando estoy bien, mi tendencia es alejarme de Dios. Pero cuando yo estoy en circunstancias difíciles, mi tendencia es a buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por qué no hacemos oración y ayuno en esta situación en particular? ¿Y por qué hacemos oración y ayuno en esa circunstancia en particular? ¿Por qué no hacemos oración y ayuno en todo momento? ¿Cuánto más cuando estamos bien porque el Señor nos ha prosperado, porque el Señor nos tiene ahí firmes? Qué bueno pensar aún en el tiempo que yo paso en oración. Si yo estoy bien, si estoy cómodo, ¿es el mismo tiempo que yo paso en oración cuando estoy en dificultades? Cuando estoy esperando resultados
de exámenes que me han dicho que es posible que yo tenga X o Y enfermedad grave. Es el mismo tiempo que yo paso en oración. Es la misma intensidad con la que yo le oro a mi Señor. Mire que la comodidad me puede llevar a acostumbrarme y a pensar que mi vida para con Dios está bien como está. ¿Qué tal si pensamos en nuestra comodidad? Estamos en una muy buena ciudad, gracias al Señor. Aquí conseguimos de todo. Aquí afortunadamente nada es lejos. Yo cojo un motorratón y llego en 15 minutos al destino que necesito llegar. Es una ciudad para vivir uno muy cómodo. Es una ciudad de muy buen comercio. La calidad de vida en esta ciudad es muy buena. Aún el costo de vida en esta ciudad es muy bueno si lo comparamos con otras ciudades como Bogotá. Aquí no tenemos la dificultad de demorarnos 3 horas dentro de un carro para atravesar la ciudad, como lo es en Bogotá. Acá realmente es una ciudad muy cómoda. Mire que estamos en una ciudad muy cómoda. Un trabajo donde de pronto no tengo mucho, pero tampoco paso necesidades. Entonces eso me lleva a estar en un confort, en una comodidad. Si pensamos en la iglesia, es una iglesia muy cómoda. Pues yo asisto a las reuniones, yo ofrendo, hago el ministerio que me corresponde y sin embargo sigo mis días y sigo viviendo en una vida muy agradable, muy cómoda. Y si vemos el modelo bíblico, ¿será que si somos pesados como fue pesado Roboán? Él fue pesado al final. Y la conclusión que habla la escritura de él dice, y este hombre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Si evalúo mi vida hoy, mi servicio que yo le estoy dando a mi Señor, todo lo que mi Señor me ha dado y qué estoy haciendo por Él, ¿cómo quedaría esa balanza delante de Dios indudablemente? La comodidad es bien complicada dejarla. Yo pensaba en un caso hipotético, si el Señor fuera a establecer una iglesia en un pueblo cerca de acá, digamos yo toco, y el Señor evaluara nuestras vidas y dijera, bueno, echémosle mano a XY. No, pero es que es el trabajo, no, ya sabemos qué decisión va a tomar él. Él no va a dejar su trabajo, él no va a dejar su familia. Y si nosotros decimos que el Señor nos compró con su preciosa sangre y que ahora le pertenecemos a Él y que somos sus siervos, y Él quiere llevarme allí, ¿qué? Estos hermanos misioneros, ¿qué tuvieron que dejar para venir a nuestro país? Mire que muchas veces ni siquiera nuestra propia familia. No, yo quiero estar ahí porque estoy cerca de mi familia. Estoy cerca de mis padres. Pero ¿qué de esos ejemplos que vimos en la escritura? Cuando le preguntaron a Pedro, a Leví, ¿cuál fue la respuesta? Ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y le dijeron, Señor, aquí estamos. Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué de cuando dice el Señor, toma tu cruz y
sígueme. Cuando dice Isaías, heme aquí, envía a mi vecino. No, envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero servirte. Yo quiero ser parte, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Yo no quiero seguir en esta comodidad, yo quiero ir, Señor. Y la respuesta de Pablo, él no colocó ninguna excusa, sencillamente le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué decisión tan maravillosa. Pablo lo cumplió. He acabado la carrera. He guardado mi fe. Hasta el último día él realmente tuvo un propósito para su vida. Y qué bueno pensar en nuestras vidas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si yo decido unirme a la voluntad de Dios, al plan de Dios, Dios dice que eso para mí va a ser bueno, que eso para mí va a ser agradable y que eso para mí va a ser algo perfecto. Y si lo es para mí, lo es también para mi familia, indudablemente. En la escritura también hay algunas personas que tuvieron excusas. El Señor dice en Lucas, dice, las zorras tienen guarida y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso nos habla de que debemos estar dispuestos a pasar necesidades. Debemos estar dispuestos a decirle al Señor, si tú quieres que yo deje mi casa, si tú quieres que yo deje mi comodidad, Señor, yo anhelo una vida para tu gloria. Pero indudablemente debe haber una disposición de su corazón. De estos hombres que se trasladaron de allí de las 10 tribus y quisieron venir a Judá y a Benjamín, a Jerusalén, porque en Jerusalén era donde se hacían los sacrificios y el servicio a Dios, dice la Escritura que ellos dispusieron su corazón para buscar la voluntad de Dios. Es una disposición de corazón. Yo quiero servir a mi Señor porque le amo. Yo quiero servir a mi Señor sin ninguna excusa y estar dispuesto a dejarlo todo. Otro dijo, primero deje que entierre a mi padre. No era que él hubiera muerto, era que él quería esperar que muy seguramente su padre y su madre partieran y luego sí le servían. El Señor que le dijo, deje que sus muertos entierren a sus muertos. Otro dijo, primero me despido de mi familia y luego te sigo. Pero la respuesta del Señor fue, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿Qué le puede pasar a una persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás? Puede romperse una mano, puede romperse una pierna, porque donde el arado que va por debajo de la tierra llegue a una piedra firme, él pega y él sale para cualquier parte. El trabajador siempre tiene que tener su mirada al frente, mirando por dónde va a pasar el arado, para que no se trabe y para que él no se estrelle con nada y salga para cualquiera de los dos lados. Si está de buenas puede salir para el otro lado donde no está él, pero si sale para el lado de él, encuentra su pierna al lado. Dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Para el Señor no hay excusas. Yo le sirvo o no le sirvo. Y finalmente en este aspecto, ¿qué tal la autosuficiencia que tenía Roboán? Él pensaba que tenía sus ciudades fortalecidas, que tenía muy buenas armas, que estaba muy bien protegido contra sus enemigos,
que sus enemigos no iban a venir, podían venir, pero no podían entrar a sus ciudades. Porque este hombre pensaba que podía defender sus ciudades con sus propias fuerzas. Y pensemos muchas veces en nuestras vidas, cuando yo voy a compartir el Evangelio, cuando yo tengo una responsabilidad en la iglesia local y mi oración es muy mínima. ¿En qué fuerzas voy? Y si no, pensemos aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir, ¿cuántas horas oramos por cuando fue la primera vez que tuvimos esta responsabilidad? ¿Cuánto tiempo pasé yo estudiando cuando fue la primera vez que yo tuve esta responsabilidad? Y pasa el tiempo y el Señor nos comienza a dar capacidad y comenzamos nosotros a pensar que es en nuestras fuerzas. Pero el Señor es soberano para con el trato de su pueblo. Lo fue en la antigüedad, lo fue con Roboam, lo fue con Salomón y lo es hoy con su pueblo. No hay nada fuera del control de Dios. Una ilustración de un hombre que pensó hacerlo en sus propias fuerzas, lo encontramos en Nabucodonosor. Este hombre pretendía que todo lo que él hizo lo hizo por sus propias fuerzas. Cuando él se levantó y miró y dijo, miren, todo esto lo he hecho con mis fuerzas. Y después pasó 7 años como un animal, comiendo hierba. Y después de esos 7 años reconoció que todo lo había hecho el único Dios vivo y verdadero. Porque dependemos enteramente de Él. Dice el versículo 2, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisar, rey de Egipto, contra Jerusalén. Cuando yo decido apartarme del Señor, el Señor siempre toma cartas en el asunto. El Señor siempre está ahí. Puede que se demore, pero si yo decido rebelarme contra mi Señor, si yo decido apartarme, el Señor siempre toma cartas en el asunto. ¿Qué hizo el Señor con su pueblo? Fue y utilizó al rey de Egipto. Y lo trajo contra su pueblo. Dice, con 1.200 carros, con 60.000 hombres de caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es, los libios, sequienos y etíopes. No tenía número. ¿Cuántos hombres venían contra Jerusalén y contra todas las ciudades? Pues dice que no tenía número. O sea que era muchísimo pueblo. Dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Y por último llegó a donde estaba el rey Roboam. En ese momento, ¿qué entendió el rey? Que tenía alguna posibilidad. En ese momento se le acabaron todas las fuerzas. Todo en lo que él se apoyaba ya no estaba. Ya sabía que era inevitable. Ya estaba todo ese pueblo fuera de la ciudad. Y entonces cuando estamos en las circunstancias más adversas, más difíciles, apareció de nuevo el Señor a través de Semaías. Versículo 5, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado
y yo también los dejaré en manos de Sisac. Los príncipes de Israel y el rey se humillaron diciendo, justo es Jehová. Bendito y alabada sea su palabra y su misericordia. Siempre los brazos del Señor están abiertos, esperando que yo me arrepienta, esperando que yo me humille ante su presencia. Mire que el Señor nos ha venido hablando de este tema, especialmente hace 8 días que nuestro hermano Samuel nos hablaba de si me dolía o no el pecado en mi corazón, de si me había acostumbrado tanto al pecado que ya no causaba mella en mi corazón, si realmente esas cosas que hacía mal delante de Dios me daban vergüenza. Porque la misericordia de Dios siempre está presente. Siempre está Semaías, claro, este es el profeta que Dios envió. Siempre estaba la palabra de Dios por medio de su palabra, por medio de hermanos, por medio de circunstancias, prédicas hablándonos, diciéndonos una y otra vez, si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Y finalmente vamos a Santiago capítulo 4. Un pasaje que nos habla de la humildad y también de la exaltación. Santiago capítulo 4. Bueno, leámonos del 4 porque indudablemente, así como ese pueblo adulteró, dejó al Dios de los cielos por seguir otros dioses, de la misma manera la Escritura es muy clara con nosotros. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La decisión de Roboam y de sus príncipes fue humillarse y recibieron la gracia de Dios, la misericordia. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. No es lo contrario. A quien debo someterme es a Dios. Y a quien debo resistir es al diablo. Muchas veces en mi vida, con un corazón endurecido, hago lo contrario. Resisto a Dios y le doy lugar al diablo. Cuando el propósito de nuestras vidas debe ser resistir al diablo y someterme bajo la santa y preciosa voluntad de Dios en sus caminos. Y viene el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Dice en Juan capítulo 15, 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es una condición, ¿no? Permaneced en mí. Claro, si yo decido no permanecer en Él, el Señor es soberano. Y el Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Es el mismo Dios maravilloso que trató con Roboam, es ese mismo Dios que hoy trata con mi corazón. Ese mismo Roboam que un día decidió apartarse de Dios para irse a la idolatría, mi corazón no es que cambie mucho. Muchas veces yo me aparto de mi Señor por causa de mi rebeldía, por causa de el amor al pecado. Muchas veces dice la Escritura que Moisés, ¿cuál fue la decisión que tomó Moisés? Dice que él decidió dejar los deleites temporales del pecado para seguir los vituperios de Cristo.
los deleites temporales del pecado. Oremos. Padre de la gloria, en esta noche damos gracias por tu palabra, tu misericordia. Gracias por esta narración del Antiguo Testamento, de Segunda de Crónicas. Gracias, Padre, porque en Roboán nos vemos reflejados muchos de nosotros. Guíanos, Padre Santo, a humillarnos delante de tu presencia. Gracias porque tú estás ahí. Gracias porque tu misericordia es para siempre y tú siempre estás hablando a nuestro oído. Y el deseo de tu corazón es que nos volvamos a ti, que de corazón busquemos tu voluntad, que de corazón te sirvamos, mi Señor. Guíanos a hacer esos instrumentos en tu mano. Gracias por tu preciosa palabra. Enséñanos, Padre Santo, a apartarnos de todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual. Y que en mi vida cada uno de nosotros podamos decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, que en nuestro corazón haya determinación para esperar en ti, que bajo ninguna circunstancia seamos obstáculos para el crecimiento de tu obra. Llévanos, Padre Santo, a esperar y confiar en ti y descansamos en tu providencia, Padre. Descansamos en tu soberanía, que tú tienes un trato fiel con tu pueblo. Gracias por tu misericordia, gracias porque vemos tu gracia soberana. Enséñanos a humillarnos, enséñanos a ser sensibles delante de tu presencia. En el nombre de mi Señor ponemos nuestras vidas ahora en el regreso a nuestros hogares. Que seas tú guardándonos y llevándonos con bien, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.